Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutoso de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rombos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rombos, toda una vida con vos. La pelota en poder de Viera. Nos apura el equipo liberteño. Juega con paciencia el cuadro gumarelo, líder del torneo. Pelota de Piris, otra vez para Viera. Lanza el esférico sobre costado izquierdo. Allí aparece con la pelota Néstor Jiménez. Jiménez controla el balón otra vez con Viera. Nadie en la presión del 2 de mayo. Juega cómodo de momento en su campo Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va Martínez, me parece que le terminan convirtiendo falta. En realidad la falta de Martínez sobre Ramírez. El árbitro le indica a Ramírez que se calme. No veo la necesidad de Carlos Paul Benítez de ir de esa manera a advertirle al futbolista si ya pitó la falta y simplemente le gesticuló con los brazos. Era simplemente calmarlo y punto. Tiro libre que corresponde al 2 de mayo. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% de descuento 3 y 4 de mayo. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Hasta aquí la pelota le va quedando, señores, a Libertad manejando el esférico el conjunto gumarelo sin profundizar. 2 de mayo en la temática de esperarlo y salir de contra. El balón le va quedando a Pini sobre la zona derecha, levanta la cabeza, tiene que retroceder ante la presencia de Ayala. La pelota le va quedando a Jiménez. Jiménez lanza por la izquierda. Allí va corriendo Espinosa, cruzó mitad de terreno, juega para Franco, pica Roque Santa Cruz. Falta sobre Espinosa, dice el árbitro, y aparece ya la primera tarjeta. Es para el debutante, niño. Es para Escobar. Escobar, sí, en la primera en el medio campo. Y dice, ¿por qué? Porque a mí reclaman todos los jugadores del 2 de mayo. Vamos a ir anotando Carlos Paul Benítez. Si así arrancamos a los 3 minutos, la primera ya amarilla, una falta. Vamos a ver si lo mismo es para los demás. Llega tarde, sí, pero no sé si ya es para tarjeta. Es una falta allí de Escobar, pero a partir de aquí vamos a ir midiendo si en las demás también, ante jugadas similares, hay o no tarjeta en esta. Ha amonestado el chico Escobar. Tiro libre en ataque para Libertad. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vendrá el tiro libre, en realidad pase corto de Espinosa jugando para Viera sobre la zona derecha, campo enemigo, descargando fútbol para Alejandro Silva. Va el conjunto de Libertad, perdió la pelota Alejandro. Se viene, atención, el 2 de mayo. Se va metiendo Llano sobre costado izquierdo, juega por abajo para Caballero. Quiere colocar el centro, va Marcos Caballero, cabecera del área. Bloqueado, insiste Ramírez, la pelota le va quedando por ahora Balbuena, apunta. ¿Quién sube por la derecha? Está Barreto, ganó fondo de cancha, avanza el 2 de mayo, centro al área. Saca Morinio, le quedó otra vez a Barreto, encaró, va a rematar pico larga. Y viene la marca de Franco, colabora, saca Martínez, recuperó la pelota Castro. Está el gol, el disparo. Bloquea bien Viera, llegó el 2 de mayo, niño. Sí, abrió bien la cancha de derecha a izquierda. Cortó la defensa de Libertad, pero hablando de cortar, termina robando muy bien esa pelota Castro en 3/4 de cancha, se anticipa, roba ese balón Castro, saca el zurdazo, se termina cruzando allí Diego Viera. Esperen, dice el árbitro Carlos Paul Benítez, no sé qué se está analizando en la acción anterior, si alguna mano o qué, porque primeramente había sacado en las 2 ocasiones Viera, bien Barreto para ganar la última media, no, era Campuzano en primera instancia y luego la presencia de Diego Viera, usándose para bloquear el tiro de Castro. Buena presión inicial del equipo norteño. Saque de costado cerca del banderín para el equipo del 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Están revisando la acción en donde Barreto fue a pelear con Franco porque me parece que Franco llega a tocar con la mano, niño, en el área de Libertad. Eso entonces pasó, porque fue muy rápido todo que no me percaté. Y están un poco extrañados los protagonistas, qué es lo que se está analizando. Pero no es para que haga tantos ademanes Carlos Paul Benítez. Estamos revisando, pero no es que cállese, váyase. Ese tipo de gestos hacia los jugadores lo que no es bueno. Cuando dentro del cuerpo de Carlos Paul Benítez entra algún otro ex árbitro en su momento que también hacía todos estos ademanes y compañía. No, comuníquese con los futbolistas, pero no para hacer tantos gestos. Y sí, efectivamente, se está analizando ese movimiento allí de Franco, que fue para bloquear el tiro de Barreto. Y cuando hace el pase, está el brazo extendido de Franco y parecería que rozó la mano. Pero es muy fina la jugada. Van a ir analizando cuadro a cuadro si es o no mano de Iván Franco.
¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo, Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. Se dilata la continuidad del fútbol porque están revisando la mano, si es o no penal. Ulises Mereles es el que está como juez principal allí en el VAR. Vamos a ver todas las tomas. La verdad que no es la mejor, por lo menos la que estamos observando hasta ahora. Pero ya le están llamando a Carlos Paul para que él interprete. La cara de Franco es, veremos qué sucede. Hay o no toque en ese brazo allí de Franco. Uno mirando así, la foto parece mano porque levanta y en cámara lenta como queda en el codo esa pelota. No es posición natural. Levanta la mano, circunstancia del juego, sí, circunstancia del juego. Pero ya hay un análisis, es posible, mano en el comienzo, polémica si es penal o no a favor del 2. Está revisando la jugada Carlos Paul Benítez, puede ser penal para el equipo local. En Italia, Inter le ganó a Torino por 2-0 del equipo visitante, ingresó a los 62 el atacante paraguayo Antonio Tony Sanabria. A ver, señores, ¿qué dice el juez del encuentro? ¿Será o no penal? Y sí, es penal. Penal para el 2 de mayo, no lo puede creer Iván Franco. Lo celebra el público norteño, reclama Franco. El árbitro Carlos Paul Benítez fue a mirar en el monitor tras el llamado de Meneles. Penal para el 2 de mayo, niño. Mientras estaba observando, Sergio Aquino estaba hablando con alguien, creería que con un asesor externo telefónicamente consultando. Se van los jugadores de Libertad y le reclaman, sí, es mano, le dice. Vamos a tratar de ver lectura de labios. ¿Por qué, profe, si yo levanto? El mano tenía en el cuerpo, le dice el Rivera, no. Levanta un poquito el brazo, le roza el brazo. Si bien la pelota está saliendo del área buscando el centro, ese brazo arriba allí, es bien penal de VAR. Si a mí me preguntaba, a veces no agrada ponerle algo más a esas palabras, pero eso es llamado penalcito, ¿no? Penal dicen penal, ¿no? Para mí, pero bueno, con el VAR estas cosas uno puede buscar con lupa y va a encontrar. Hablando de penal con lupa, le va a pegar a Ayala. ¿Qué arranque de partido tenemos en Pedro Juan y este penal? Penal, señores, le va a pegar Brian Ayala. Tiro penal vía VAR, la mano de Franco. Le va a pegar de zurda a Brian Ayala. Chance magnífica para abrir el marcador a favor del equipo local. Le pega el zurdo, el futbolista de la zona de Pedroso de Pacaraí. Arranca Brian Ayala con la zurda. Vendrá el disparo. ¿Es gol o no? Atención, señores. Está el arquero Morínigo. Va Brian. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo de Brian, de Ayala. Brian Ayala. Señores, no quería saber absolutamente nada de colocar a una esquina. Fue y lo fusiló. Una bomba que estalla allí en el arco de Morínigo al medio. Lo aguantó Morínigo, extendió los brazos, pero era imposible. Un misil, bombazo al techo del arco al medio de Morínigo. 2 de mayo llega el primero en Pedro Juan Caballero. Fecha 15 de la apertura. 2 de mayo 1. Libertad 0 de penal. Bombazo de Brian Ayala. Monumental. Si es seguidor de futsal FIFA o fútbol de salón, más o menos así se patean en los penales. Fuerte al medio, apuntando la cabeza del arquero. Y eso que el arquero se quedó. Morínigo aguantó allí, trató de levantar los brazos, una especie de aquel movimiento de payasito cuando hace uno, pero no. Tremendo tiro, fuerte al medio, le rompe el arco definitivamente. Picotazo norteño del Gallo de penal, con ciertas dudas en cuanto a la situación, fue o no mano, de que fue la mano sí, pero después ya queda en la interpretación allí del árbitro. Lo cierto concreto real es que termina sacando un zurdazo, un zambombazo Brian Ayala para el primero del Gallo. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. Señores, gana de momento el equipo. Y atención, mirá que se calentó el partido. Tarjeta amarilla para Néstor Jiménez. Casi se toma allí Jiménez con Caballero, que le dice algo a Espinosa. Reclama Galeano. Caliente los de Libertad. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 10 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo 1, Libertad 0. Y su seguros, Chaco. Tiro libre en ataque sobre la banda derecha. Tiro libre para el 2 de mayo. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresar a laplata.com.py.
Empeña Seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Va recuperando Balbuena, la falta fue de Jiménez, amonestado. El segundo en el partido, el primero Libertad, tiro libre para el equipo local. 2 de mayo con este triunfo parcial está trepando a la cuarta ubicación con 24 puntos y Brian Ayala dio alcance a Jorge Sanguina en lo más alto de la tabla de goleo, ambos con 6. Y también Roque Santa Cruz por reclamar al árbitro del partido. Se termina ganando la tarjeta amarilla al experimentado delantero de Libertad. Sí, en el penal estaba algo activo reclamando la situación. Aquí también Roque reclamó, 2 amonestados de la Libertad. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo. Encontrá todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Viene el tiro libre, no pasa absolutamente nada. Se equivoca Balbuena en el centro. La pelota le va quedando para ahora a Jiménez. Saca al zaguero que recibió la tarjeta amarilla en Libertad. Néstor Jiménez levanta para Roque, que también fue amonestado. Falta sobre Roque Santa Cruz de parte de Sosa. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Libertad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta un 50% de descuento para compras en web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo van las cosas con Guaraní Nacional, Víctor? Llegamos al minuto 12 del primer tiempo, sigue 0-0 el partido entre Guaraní y Nacional. Ambos ya tuvieron sus chances para marcar. Primero la Academia, un remate en el palo de Diego Duarte. 2 minutos después Álvaro Cuello disparó y estuvo atento en el primer palo para quitarle al córner Anthony Silva. Agradable dentro de todo, pero también tuvo sus cortes porque ya fue atendido en cancha Leandro Mesa y ahora de vuelta el partido paralizado porque Gaspar Servio chocó con un delantero de Nacional y recibe la atención médica en el campo el golero de Guaraní. La pelota le va quedando muy bien, 0-0 empatando Guaraní Nacional, saca Viera para Libertad. Luminotecnia te trae la feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Hasta el 30 de abril, hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 de Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Avanza con todo Libertad que va por el empate, se va mostrando Pedro Villalba, gana fondo de cancha, pelota que pega en Barreto, tiro de esquina para el Humanilo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora muestran con un mejor ángulo la mano y con zoom dan la altura más o menos del codo en la mano de Franco. En la anterior que se terminó sancionando penales, ¿cierto? Allí en cámara lenta, una acción rápida, pero le termina rozando a la altura del codo, por eso allí se sancionó el penal y ya gol a estas horas para el conjunto norteño. Viene el córner de Villalba, se equivoca, termina sacando Barreto, no va a llegar allá la saque de manos en su terreno para el Humanilo. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Bart, tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Bart, un golazo. Va Franco, carga Libertad, pelota de Villalba, balón para Roque dentro del área hasta el empate. Definió mal Roque Santa Cruz, hace el esfuerzo sobre la banda derecha, corre Pedro Villalba, no va a alcanzar la pelota por línea de fondo, pide disculpas Roque, no pudo definir bien, tiro de portería para los de Mayo. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglo de joya de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. De fondo en el Defensores del Chaco, Cerro frente a General Caballero. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar de Ardis López. Fútbol de Brasil, Corinthians de local goleó a Fluminense por 3-0. En el equipo local jugó todo el compromiso Ángel Romero. Saca Servín para los de Mayo. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aguantame, Juan, para marcar el tiempo de juego. Alejandro Silva termina perdiendo la pelota ante la marca de Llano, saca el volante del 2 de Mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. De momento 2 de Mayo, 1 Libertad 0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Gol de penal de Brian Ayala con el cual gana el equipo Pedro Juanino 1-0. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAIS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Comprometidos con el descenso de Sudamérica 0,933, Tacuaré 1,116 y General Caballero 1,117. Cipete General Caballero ingresará a zona roja y saldrá Tacuaré. Va Brian Ayala, encaró la marca de Campuzano, error de Alejandro Silva, impreciso Silva, la pelota le va quedando en ataque, va Llano retrocede todo ahora con Pedro Sosa, controla en su campo el zaguero del 2 de mayo. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. La pelota sobre la zona izquierda en poder de Castro para el conjunto del 2 de mayo, que está ganando por ahora 1-0 y está indicando allí algo Galeano, Alejandro Silva, aprovechando también Hugo Martínez para escuchar la charla con Silva de parte de Galeano. Franco tiene la pelota, continúa el fútbol. Atención que perdió la pelota Franco. Va al 2 de mayo en ataque. No llega Caballero, recupera en su terreno Piri, juega con el arquero Morínigo para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Iván Franco tiene la pelota descargando sobre la zona derecha. Allí va corriendo Piris, cruza mitad de terreno, pelota a profundidad. Se mete Pedro y ya lo avanza Libertad, que quiere reaccionar buscando el empate. La pelota impacta en Castro, que dice el asistente que es lateral cerca del banderín para el Marino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se va a cerrar esta fecha 15 de la apertura. 19:30 Olimpia frente a Meliano. Gran feria de oportunidades. NGO hasta 70% de descuento. 3 y 4 de mayo. Centro Logístico Avelino Martínez. Con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. El disparo de Jiménez, de Néstor Jiménez, quiso sorprenderlo a Servín. Lejos el remate, no reacciona Libertad. No reacciona, intenta, busca en esta con Jiménez sacando un zurdazo sobre el travesaño, como que le pegó duro ese golpe inicial de 2 de mayo, el tempranero penal, la presión del equipo norteño, y aquí la primera chance con un disparo lejos sobre el travesaño. Probó Jiménez, pedía tiro de esquina y sí, tiene razón, se desvió en un jugador del 2 de mayo finalmente tiro de esquina, cuando ahora llegó la escolta. Son poquitos, son como 20 aproximadamente, pero están con las banderas los hinchas de Libertad, los muchachos de la escolta allí en las gradas. En principio era saque de meta, reclama la gente del 2 de mayo, tiro de esquina para el Gumarilo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha le va a pegar Alejandro Silva, suben Jiménez, Viera, Espinosa, con mucha gente Libertad, pelota arriba, saca de cabeza, despeja Barreto, insiste Hugo Martínez, baja la pelota sobre la zona diestra, la marca de Brian Ayala, va a recuperar Piris en su campo para Libertad. En Joseph Barber con servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Se va metiendo Néstor Jiménez, coloca centro. Vino la marca por parte del juvenil Escobar, que ya fue amonestado. Recaptura la pelota, viene para el equipo de Libertad. Pone el balón sobre la derecha. Va corriendo Piris, atención, se aproxima al área, va a rematar mal el pase. Alejandro Silva está impreciso, Libertad. Saque de manos en su terreno para el equipo del 2 de mayo. Los lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién está mejor entre Guaraní y Nacional, Víctor? Sobre 19 minutos del primer tiempo, parejo en este tramo. No le hizo nada bien el parate recién para la atención a Servio, porque da la sensación que cuando reanudaron todavía no llegaron a tener el mismo ritmo que tenían en los 10 minutos iniciales. Lo que sí noto que hoy Guaraní no se está excediendo tanto en los toques en salida, es decir, trata de llegar lo antes posible a 3/4 de cancha y de ahí ya metió varios centros para que cabeceen o Adrián Alcaraz o alguno de los volantes centrales que acompaña en la jugada. Por ahora, repito, parejo, 20 del primer tiempo, 0-0, Guaraní Nacional en Dos Bocas. Muy bien, se va metiendo Brian Ayala, marca Piris, recupera para Libertad. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubelog, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo 1, Libertad 0. Y su seguro Chaco. Qué
reclama Galeano. Jorge. Indica algo al cuarto árbitro. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas tardes a la gran audiencia del fútbol, a lo grande Monumental. Ya estamos también aquí en el estadio de los Defensores. Además está decir que es muy temprano todavía para el comienzo del partido, pero de asistencia de público escasísimo, por no decir nada. Ya estamos acá en el Defensores del Chaco, Jorge. Muy bien, gracias, Arturo. Señores, gana el 2 de mayo. Están nerviosos los liberteños. Recién Galeano se fue en contra del cuarto árbitro. Sí. A decirle de todo a Lipio Colmán. Desde el penal, yo creería que alguien telefónicamente les dijo, es un penal con dudas, esto, aquello. Entonces eso como que le aceleró. Ya dentro del propio campo también se están, no sé, sintiendo molestos. Mirá cómo está Galeano. Galeano está dando muchas indicaciones. Allí se le vio en parte del cuadro, pero esta vez con sus jugadores. Con sus jugadores no le está agradando nada estos primeros 22 minutos de juego al técnico Galeano. Está muy activo dando indicaciones. Sigue ganando los de mayo 1-0. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pires tiene la pelota sobre la zona derecha. Va a Libertad tratando de reaccionar con Alejandro Silva. Se equivoca, impreciso Silva ya. No recaptura para el equipo local. Va Brian Ayala, no alcanza la pelota en ataque Balbuena. Le va quedando el esférico a Viera. Viera para Martínez. Martínez pone el balón sobre el costado izquierdo. Campo enemigo para Franco. El mano a mano de Franco con Gallardo. Atención que va Franco. Avanza el melenudo. Volante ofensivo de Libertad. Pase a profundidad. Mal afuera. Y saque de meta para el 2 de mayo. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota PZ4X, el paso misterioso, sale una Chevrolet S10 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropares es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropares a 42 años construyendo contigo. Martín Ledesma 1, Encarnación, Fútbol Club 2, Recoleta 2, Resistencia 0, cuarta ficha de la intermedia. Fútbol de Brasil, Cruzeiro de local se impuso 3-1, victoria del equipo visitante. No estuvo el paraguayo Raúl Cáceres. Va a sacar desde el fondo Servín, pelota para el 2 de mayo. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquivamos de verdad. Liquivan de Electroban, acércate a su sucursal más cercana. Contacta al 519-3000. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Está cargando Libertad que quiere empatar. Roque Santa Cruz se va metiendo sobre la derecha. La pelota le va quedando a Pires. Pires juega por abajo. Avanza Viera que está instalado en terreno enemigo. La pelota por abajo para Álvaro Campuzano en su terreno. Nadie la marca. Juega tranquilo Campuzano. Esférico para Jiménez. Busca el empate Libertad. Más de Brasil, 25 primer tiempo. Juventud le gana 1-0 a Paranaense del equipo de Paranaense. Titular Mateo Gamarra. Espinosa quiere ganar fondo de cancha. Al centro, al área para Roque. Termina sacando Castro de cabeza. Busca la salida del equipo norteño. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus. Una cabecera tapizada de regalo. Cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. De a poco se va acercando el equipo de Libertad ganando terreno enemigo. La pelota le va quedando a Jiménez. Saca como puede el juvenil Claudio Escobar. Balón a un costado. Repone Jiménez. Se apura allí con Espinosa. La pelota en poder de Jiménez. Tocando en su terreno Libertad. Con tus tarjetas de crédito Bancop en los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancop crece desde la raíz. Ante acorte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Avanza el equipo Gumarelo. Franco jugando para Matías Espinosa. Otra vez para Franco. Atención, cabecera Velara sobre costado izquierdo. Mete la diagonal. Perseguido por Gallar. Barreto, perdón. Intentó meterse Franco. Barreto le saca la pelota. Intenta el contragolpe con Balbuena. Marca y saca como puede Jiménez jugando con Espinosa. Le va quedando la pelota. Ahora Viera retrocede todo. Libertad tiene la pelota en su terreno sin profundizar. Hasta aquí el equipo de Galeano, niño. Sí, tiene la tenencia de la pelota, pero 3/4 de cancha no puede pasar porque se defiende. Se abroquela bien en el fondo. Se defiende 2 de mayo, como en esta, por ejemplo. Tienen los centrales y ellos se confunden bastante. En esta perdieron la pelota allí en el medio. Intentó un gol de medio campo Ayala, pero se fue lejos afuera. Está bastante activo, molesto. No le gusta nada cómo está jugando su equipo al técnico Galeano. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Brasil, segunda división, 23 de la primera parte. Goiás y Ponte Preta van empatando 0-0 del equipo de Goiás. Suplente Iván Tito Torres. ¡Gol! Y ausente Romero Benítez. De Guaraní. Sí, adelante Víctor, te escuchamos. Sobre 24 minutos del primer tiempo, Danilo Santa Cruz con el pase para Alcaraz, la devolución para Danilo Santa Cruz y termina colocándola con sutileza Danilo Santa Cruz venciendo la resistencia.
Venciendo la resistencia de Anthony Silva, es el primero de Guaraní aquí en Dos Bocas. 20. A ver, Danilo. estamos teniendo inconveniente con Víctor. Vamos a tratar de mejorar la señal. Jorge. Sí, Víctor. Resumiendo, Danilo Santa Cruz 24 del primer tiempo, Guaraní 1, Nacional 0. Está ganando Guaraní con el tanto de Santa Cruz. Pelota para Libertad. ¿Cuánto va, Juancito? Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Robeloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 1, Libertad 0. Y su seguros Chaco. La pelota le va quedando en su terreno a Morínigo, sale con todo Morínigo, descargando fútbol por la izquierda con Jiménez. Está metiéndose en patio enemigo sobre costado izquierdo, levanta para Roque Santa Cruz, frena con el pecho, juega por abajo sobre la derecha para Piris, atención cerca del área, otra vez para Roque Santa Cruz, se va juntando con Villalba, de vuelta con Roque, pico dentro del área, Roque, se le va a ir la pelota por línea de fondo, tiro de portería para el 2 de mayo. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, ¡vamos! Alex, la verdad que el partido está caliente, enojado. En esta Alejandro Silva ahora se molesta con Caballero. Sí, pasa que ya la segunda jugada en donde le entran, por decir así, un poco duro a Silva. Una anterior abajo al pie y esta con una pierna allí. Ahora primer plano para el técnico Galeano, habla con Pastito Aquino, como que qué hacemos, se tapan la boca para que no se entienda lo que están diciendo allí. Pero no es bueno el comienzo del partido. Libertad se encontró con el tempranero tanto de mayo. Está más cómodo en cancha el equipo norteño y hasta aquí no tuvo actividad servil. Eso significa que Libertad no generó una situación de gol en 27 de partido. Busca la salida Viera para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní le va ganando Nacional por ahora 1-0, 2 de mayo, triunfo de momento sobre Libertad, también 1-0, se va metiendo Matías Espinosa, la pelota para Alejandro Silva, pierde el esférico, le queda a Brian Ayala, autor del gol del 2 de mayo, apunta Brian, levanta el esférico sobre la derecha, allí corre Balbuena, deja botar Balbuena, se mete sobre el sector derecho, quiere ganar fondo de cancha, va a colocar el centro, atención, va al 2 de mayo, pelota al área, Piris, frena con el pecho, con el arquero Morínigo, saca el golero Gumarila. Gran feria de oportunidades, Irigeo, hasta 70% de descuento, 3 y 4 de mayo, Centro Logístico Avelino Martínez, con el pacto de confianza, Irigeo. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Mañana se va a cerrar la cuarta fecha de la intermedia con 2 partidos en Villarrica, Guaireña frente al 3 de febrero de Ciudad del Este, de Inventario frente a Independiente de Campo Grande. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años podés empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Encará la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519-1000 con el respaldo Chacomer Automotores. Pedro Villalba pierde la pelota ante la marca de Brian Ayala, que intenta la salida rápida, bloquea Piris colaborando Alejandro Silva, saque de costado en su terreno para el equipo del 2 de mayo. Te damos un respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. 28 cerca de los 29, señores. Con el gol de penal de Brian Ayala ganan los de mayo 1-0. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierro Mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Valleví, acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembú. Está cargando Libertad, Villalba coloca centro al área, no llega Roque Santa Cruz. Va recogiendo el rebote Matías Espinosa, aunque retrocede con Néstor Jiménez, que juega la pelota allí en mitad de terreno. Sí, niño. Esta fue la primera jugada en 29 partidos, salvo ese tiro de Jiménez, que fue sobre el travesaño, en donde pisan 4 jugadores de Libertad del área arriba. La verdad, fue una jugada peligrosa sobre el sector derecho, se durmió un poco 2 de mayo, pero apareció en el momento justo, preciso y exacto para sacar esa pelota a Barreto, porque venía acompañando Roque. Sí, Jorge. Víctor. Hay penal para Guaraní, 29 minutos del primer tiempo, jugada de Adrián Alcalá, de Alexis Cañete, y será penal para el legendario. ¿Quién va a rematar el penal, Víctor? Aguardaremos un rato porque quedó caído Adrián Alcaraz en un ratito la ejecución. Muy bien, penal para Guaraní, que tiene la chance de aumentar. Libertad busca el empate.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Llegaron a Bristol las tecno ofertas, la mayor variedad de celulares y los mejores precios del país. Sin entrega inicial, acércate a una de las 80 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se equivoca Franco, levanta centro, mal afuera, tiro de portería para el equipo norteño. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 1 Libertad 0. Y su seguro Chaco. Dos Bocas gana Guaraní 1-0 a Nacional. Hay penal para Guaraní, Víctor. Se acerca Servio para la ejecución, está cerca también Danilo Santa Cruz, pero me parece que nadie se la quita al golero de Guaraní. En instantes la ejecución. Muy bien, la pelota de Viera. Viera toca por el medio con Campuzano. Se viene el equipo de Libertad, aunque retrocede Viera. Pelota de Jiménez, toca en su campo el Gumarelo. Llegó Catedral Weekend, Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Va a rematar Jorge. Servio, Víctor. Así es, 31 minutos del primer tiempo. Guaraní con la ocasión de pasar al frente, en este caso de ampliar la ventaja, de convertir el segundo. Ajusta los detalles el juez, toma carrera Servio, se viene el pitazo para la ejecución. Ahora sí, todo listo, autoriza Ojeda, corre Servio, va el arquero, Servio tiró, gol de Guaraní. Gaspar Servio, el disparo al medio, imposible para Anthony Silva, que se arrojó a su lado izquierdo. 31 del primer tiempo, Gaspar Servio de penal pone las cosas. Guaraní 2, Nacional 0. Aumenta el equipo legendario frente a la Academia en Dos Bocas, ganando 2-0 cuando va Libertad. Franco está afuera. Increíble, señores, la chance más clara. Iván Franco de cabeza en el área chica, el testazo. Pasa rozando el poste izquierdo de Servín-Niño. Pasó cerquita, fue buena la proyección de Matías Espinosa ganando sobre el perfil izquierdo. En posición casi de 9 aparece allí Franco. Termina peinando esa pelota, no llega a conectarse la Menta Roque que venía allí atrás, pero al borde del área chica, casi en el vértice, solito, muy buena chance tuvo Libertad de la cabeza en esta de Franco, tuvo la chance para igualar el equipo Humarelo, y aquí el que se molesta es Felipe Jiménez, que está en la zona de las preferencias, pero le hacían primer plano y se molestó por ese hueco que le dejaron a Franco, que solito terminó desperdiciando lo que pudo ser el empate para Humarelo. Cerca de los 33, primera etapa en Pedro Juan Caballero, ganan los de mayo 1-0. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu auto, moto, camión o tractor. Victory. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Va cargando Campuzano, pone la pelota cabecera del área sobre la izquierda, se mete Hugo Martínez, piso el área, va a rematar, llega Roquero. Primero interviene Roberto Ramírez, saca al esférico como puede con la pierna derecha, va para el contragolpe, llega la pelota del juvenil Escobar, cae al piso, falta. Infracción de Campuzano sobre Escobar, no le dice Campuzano al árbitro que pitó la infracción. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el 2 de mayo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Y La Serrana te invita a pensar, pensá en La Serrana. Buen arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar de Erdis López a las 20 en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño, General Caballero. Séptimo tanto de Servio con la casaca de Guaraní, la anterior y también de penal el 7 de agosto del 2021 en el 3-1 en Dos Bocas ante Olimpia. Jorge, Arturo. el panorama no cambió. ¿Están los árbitros ahora o sí? ¿Están viendo algo con relación a esto? Asistentes del cuerpo técnico también, pero desolador el ambiente. Es la verdad que se tiene acá en el Defensor del Chaco a 2 horas del comienzo del partido. Desolador, y los hinchas de Cerro comienzan a ubicar las banderas en la galería norte, Jorge. Muy bien, gracias Arturo. Se viene de contra el 2 de mayo. Pica Caballero. Oportuna marca de Viera. La pelota le va quedando al arquero. Iba solo Caballero. Cruce providencial de Viera porque se metía solo Caballero. Pelota para Libertad. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Jorge. Arturo. Y cuando digo los hinchas que no se cree que es la barra, estamos hablando de 10 hinchas que están ubicando lentamente a la bandera. Poquísima concurrencia, poquísima ustedes.
Muy bien, y hay que tener en cuenta, Gerardo, que si esto termina así, Cerro se puede poner a 3 y le gana General Caballero. Exactamente, puede llegar a 29 y estará a 3 del conjunto Libertad. Sí se mantiene el conjunto Cumbarelo con 32. Y mañana Olimpia, si gana, se va a poner a 4. Exacto, 19-30 horas. Termina con victoria de los demás. En el Osvaldo Domínguez de sí, señor. Queda mucho todavía, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de juego? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 1, Libertad 0. Y su seguros Chaco. Llega Franco, tiro de esquina por la izquierda para el equipo Gumarilo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Se durmió la defensa de 2 de mayo, pase corto y no aprovecha Néstor Jiménez. La descarga de Alejandro Silva, pifió Néstor Jiménez en su afán de disparar. Recaptura la pelota, mitad de terreno, Álvaro Campuzano, pase de Hugo Martínez. Campuzano toca la pelota para Piris. Ataca al equipo de Libertad, se formó de vuelta la defensa de 2 de mayo. Levanta Campuzano, pelotazo largo, saca de cabeza Barreto para 2 de mayo. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Hace tu consulta al 0972-555-333. Cantabria S.A. Morínigo juega sobre la zona derecha, la pelota para Viera, Viera lanza el esférico para Iván Piris, controla Piris todavía en su terreno, lo presiona Brian Ayala, la pelota otra vez para Morínigo, saca el arquero de Libertad. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros, sigue paquete de 10 litros, prueba jugo Suco. Roque afuera, Roque Santa Cruz solo de cabeza afuera, jugada rápido, Néstor Jiménez el centro allí en el punto penal, llegó a la carrera Roque, no lo puede creer, testazo por encima del travesaño, la más clara de Libertad la tuvo Roque Niño. Lo tuvo Libertad, en la anterior Franco de cabeza, pero no llegó a conectar de pleno, en esta sí Roque de pleno, después se toma el rostro y va y se queda allí unos segundos en la red lamentándose solito, nuevamente otro descuido, está lanzando bien sobre el perfil izquierdo Espinosa, se mueve bien también Franco por allí, Roque solito sobre el travesaño, la más clara en 37 de partido, lo tuvo Libertad, comienza a avisar. Sigue ganando los de mayo 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Intenta al menos la reacción nacional en cancha de Guaraní, Víctor. 37 del primer tiempo, Jorge, y desde que recibió el primero dio la sensación de que se desmoronó Nacional. Ya no volvió a acercarse al arco rival. A mí me parece que si aprieta un poquito más Guaraní podría estar cerca hasta incluso del tercer tanto. Cambió radicalmente la historia del partido a partir del primer tanto convertido por Danilo Santa Cruz. Muy bien, gana Guaraní 2-0, llano en el piso, pelota para Libertad en su campo. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% de descuento 3 y 4 de mayo. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. A pesar del reclamo de Viera de Alejandro Silva, el árbitro dice que hubo falta sobre Llano, tiro libre en ataque, tiro libre sobre el carril izquierdo para los de mayo. Atención, le pega Brian Ayala, punta, levanta centro, el testazo de Llano, atento Morínigo, seguro el arquero del Gumarilo. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Impreciso está Alejandro Silva, termina perdiendo la pelota al volante del equipo libertiño. Va recuperando Viera, Viera juega por abajo sobre la banda derecha de cabeza, mete Pires el pase. Intenta Villalba, no llega. El balón le va quedando ahora a Caballero al piso. Falta de Campuzano, le dice algo a Caballero. Todos están enojados en Libertad. Ahora está Campuzano molesto allí. Va al cruce con él y va a recibir la tarjeta amarilla Campuzano. Enervados los de Libertad en esta primera etapa. Están enervados, algo acelerados. Aquí Campuzano, Viera le tranquiliza un poco. Roque también allí hablando, conversando con el árbitro del partido. Pero si uno mira la acción, sí, fue una entrada de atrás. Y sumado a eso, le dice algo al jugador después. Levantate y alguna cosa más. Y me parece que ese movimiento final que le toca, eso hace que le termine mostrando la amarilla. Si era la falta, nada más no, pero después le dice algo Campuzano al jugador de los de Mayo y le toca.
A Balbuena, sí, le toca a Balbuena. Ese que le toca al jugador es la causal de la amarilla. El tercer amonestado en libertad anteriormente, Néstor Jiménez Roque Santa Cruz, ahora Campuzano, tiro libre para el 2 de mayo. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad Papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa calidad desde su origen. Viene el tiro libre, se equivoca, ya la pelota le va quedando a Morínigo para Álvaro Campuzano. Descarga sobre la zona derecha, tiene la pelota, ahora pija al piso. Va recuperando Llano, mete la cabeza a Jiménez. Le queda el esférico, atención a Jesús Llano. Tocando sobre la derecha para Ramírez, va a rematar. Encaró el juvenil, se metió Escobar. Apunta cabecera de Lara, piso Lara. Segundo en camino. Marcó oportunamente bien la pelota al fondo. Gol de Nacional. Descuenta la Academia Víctor. 40 minutos del primer tiempo, el esfuerzo de Daniel Rivas para llegar casi a línea de fondo, centro atrás, la dejó pasar Bailone y definió Diego Duarte, remate cruzado para meterse en partido. Vuelta a la Academia, 40 del primer tiempo, Diego Duarte, marcador ahora. 2-1 están las cosas ahora, gana Guaraní 2-1 al equipo de Nacional, tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ayala sobre la derecha, coloca centro, la pelota de Ramírez, pega la espalda de Jiménez, insiste Llano, va al 2 de mayo, pelota al área, Morínigo no llega, banderina arriba, posición adelantada de Barreto, le pegó a la pelota Ramírez a media altura, casi convierte el segundo, el conjunto local, Niño. Justito, estaba parado, no sé si metió la cabeza o no, pero quedó parado así, quedó parado, cruzado de brazos, pero impacta allí en el hombre de Libertad de ese tiro. Jiménez es el que estaba allí parado, el disparo de media vuelta era una buena chance para el conjunto del 2 de mayo aquí, que después de mucho volvió a llevar el peligro hacia el arco de Libertad que busca los centros frontales, buscando a Roque o también el propio Franco para buscar llegar al empate. Sigue ganando los de mayo 1-0. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada a cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va el equipo Gumarelo con Matías Espinosa, se arroja al suelo, saca Balbuena, le queda la pelota a Caballero, va Marcos Caballero de contra, perdió tiempo, suelta ahora de Federico. La pelota le va quedando mitad de terreno a Llano, campo enemigo, pide calma a Llano, no se muestra nadie en ataque, insiste Brian Ayala, señores, va al 2 de mayo buscando el segundo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, avanza siempre con Kenton. Y la cuarta pelota que pierde en la primera etapa, Alejandro Silva, impreciso Silva, falta. Lo termina bloqueando Matías Espinosa allí al juvenil Escobar. Tiro libre en ataque, tiro libre para el 2 de mayo. Unisal, sede Central España 330, Santorín sin filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Mañana cierran la cuarta fecha de la intermedia, 2 partidos, 17:15 horas Guaireña ante el 3 de febrero, Pitara Julio Ojeda, y 19:30 horas en Villa Lisa, Tembetará Independiente, árbitro César Rolón. 43 de la etapa inicial, tiro libre en ataque, tiro libre para el 2 de mayo que busca el segundo. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. 352 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Va al centro de Balbuena, lejos afuera, es tiro de portería, saca Morínigo, juega rápido la pelota de Jiménez, se viene el Gumarelo que trata de empatar antes de que termine la primera etapa. Pollos frescos y también congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Va Roque Santa Cruz, saca la defensa con Barreto, insiste Villalba dentro del área, va Libertad, Villalba eleva centro, pegó en el pecho, en el rostro de Castro que quedó tendido allí, golpeado el futbolista del 2 de mayo, o es finalmente Barreto el que queda sentido, el zaguero del conjunto del 2 de mayo. Sosa creo que es el otro teñido, sí. Sosa, el balón da justito allí entre, creo que en la cara, pero termina tumbando, complicándole definitivamente el movimiento a Sosa, está cortándole la respiración un poquito.
justito allí. Pasa que confunden Barreto y Sosa porque los dos tienen el teñido, pero es en este caso un teñido tirando más a blanco Sosa y un poco más arrubiado lo de Barreto. Es un poco más cenizo, ¿verdad? Por decir, una especie más cenizo. El golpe fue directo en el rostro, por eso está caído Pedro Sosa, el defensor del 2. Fútbol paralizado en Pedro Juan, ganan los de Mayo 1-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza de 4 cepas. Tenemos stock limitado. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. ¿Cómo van las cosas en cancha de Guaraní, Víctor? 45 minutos del primer tiempo, reaccionó Nacional, como decíamos, se metió de vuelta en partido y está amenazante en estos últimos instantes de la primera etapa. Se adicionan 5, vamos hasta los 50, está ganando Guaraní 2-1. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de Mayo 1, Libertad 0. Y su seguros Chaco. 4 de adición, nos vamos hasta los 49 en este juego del 2 de Mayo ante Libertad. Fue el sexto gol de Diego Duarte con la casaca de Nacional. Anotó 4 en Copa Libertadores y este es el segundo en el torneo local. Se va metiendo, no puede Villalba, intentó Pedro Villalba, el volante de Libertad, pelota al fondo, saque de meta, va a reponer Servín para el equipo local. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Haz las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 de Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Sacando la pelota desde el fondo Servín, el golero del conjunto del 2 de Mayo, va el esférico con destino a Llano, salta Llano, saca Campuzano, pelota a un costado lateral en su terreno para el equipo local. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. La pelota en poder del arquero Morínigo jugando para Néstor Jiménez, adelanta sobre el costado izquierdo para Matías Espinosa. Hasta los 49 esta primera etapa ganando los de Mayo 1-0 con el gol de penal de Brian Ayala. Otra vez Morínigo con el esférico, lanza por la derecha, saca Piris para Libertad. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Se mete Roque Santa Cruz, avanza el experimentado delantero de Libertad, juega por abajo para Villalba, pica solo por la derecha, colocó al centro, Servín con el balón cuando iba Franco, atento Servín, arquero del 2 de Mayo. Ya mismo declarás hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti vive con la garantía de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se le termina la primera etapa al equipo de Libertad que insiste presionando, señores, 1 minuto y se va de la etapa inicial ganando el 2 de Mayo 1-0. Balón sobre costado izquierdo en poder de Iván Franco. Franco juega por abajo para Espinosa. Pifia Espinosa, va recuperando el lateral del equipo de Libertad. Pelota para Viera. Se viene el Gumarelo que sigue martillando, presionando por el empate. En Shell cargas combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En Glautic ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Error de Viera en la salida, Vallano. La pelota pega en la pierna de Campuzano, que dice el asistente. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 30 segundos y termina la primera etapa. Ganan los de Mayo 1-0. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your. Se va metiendo, atención, campo rival Castro para el equipo del 2 de Mayo. Levanta centro, pelota al área. Intenta girar por ahora Balbuena. Mete el testazo. Martínez despeja con la pierna derecha. El rebote le va a quedar a Roque Santa Cruz. Saca de cabeza Rodríguez. Saque de manos para Libertad. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Va recuperando la pelota Ramírez.
Ramírez, falta, manotazo sobre Piris, innecesario. Lo de Ramírez sobre Piris que queda golpeado en el piso. Tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. Se va en la primera etapa, ganan los de Mayo 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales, La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos. En principio dieron 4, ahora uno más. Se juega hasta los 50. 49, señores. Va cargando Llano para el equipo local. Apertura por la derecha para el juvenil. Va Escobar. Escobar va a colocar el centro. Prefiere frenar la marcha. Pierde la pelota. Saca Espinosa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Saca Espinosa. No hay tiempo. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción, señores. En Pedro Juan Caballero, en el estadio Río Parapití. De momento 2 de mayo, 1, Libertad 0. Jorge, Arturo. enseguida la opinión del niño Víctor Villalba con la victoria de Guaraní, 2-1. Estaba hablando Carlos, antes que nada, Carlos Alberto Quise, buenas tardes. Un cordial saludo a la audiencia de Monumental y fútbol a lo grande. Estadio vacío. Sabíamos que iba a haber poca gente, pero este panorama desolador. Y cuando ahí están ubicando, aclaré que no eran más de 10, 15 hinchas de Cerro ubicando las banderas al sector norte del estadio, pero es así, el horario no colabora mucho, arranca a las 8 de la noche, ese es un detalle que no es menor, el público viene del partido en la olla, del partido contra Fluminense, fin de mes, hay muchas cosas, Carlos, con relación a esto. Totalmente. Yo creo que el horario para un domingo afecta porque la gente ya está cansada, ya quiere recuperar fuerza porque el día siguiente tienen que trabajar. Y además hemos perdido el hábito de ir a los estadios. Por eso poquísima gente en los partidos del campeonato. Muy bien, así las cosas acá en el Estadio Defensores Regadío, en estos momentos en el Defensores del Chaco. Está lo que veníamos apuntando, los policías, los que controlan la seguridad del estadio, pero casísima gente. Y en el sector de preferencia, no más de 10 personas lo que podemos apuntar. Ya hablamos Gradería Norte, General Caballero, que bueno, está jugando de visita, de hecho, su presencia no genera concreción a público, sin entusiasmo que puede despertar para la audiencia. Así, el panorama que se tiene en el Defensores del Chaco. El partido va a arrancar a las 8 de la noche, el juego aquí en el Defensores del Chaco. Ustedes disponen, si van Víctor, Jorge, ¿qué hacer contigo? Señor, antes un detalle. Mañana sin dudas es la novedad, el último partido de este formato del Estadio para Uno, por eso ya están agotadas las entradas en comparación a lo que es hoy el juego. Pero es ese el ¿Sabés motivo. cuántas entradas ya estaban vendidas, niño? No, se agotaron, señor. Se agotaron oficialmente quiero lo que decir es la para cantidad Olimpia. nomás. Sí. Si me permitís, ya estaba bien anunciado 15.000 entradas. Así mismo. Entonces uno se pregunta 15.000 en Cancha Olimpia y no es que uno tiene mala onda, pero eso va a reventar mañana como vos decís, porque estaba leyendo en redes que 15.000 entradas puestas a la venta agotadas, niño. Así mismo. Salvo el sector de visitantes de Ameliano, porque es sin duda la novedad, la despedida del hincha del estadio de para uno y buscar ese condimento para el aficionado que pueda asistir, ¿verdad? Y hoy no sé si la distancia, el horario. El mismo Gerardo le puede escribir a Melta cita cuál son 15.000 niños para ratificar el tema de las entradas y como lo va a tener, las dos caras, ¿no? Las dos caras, lo que es el partido hoy y lo que será mañana el juego, último partido con esta en el estadio Osvaldo Domínguez de hoy, con esa estructura, porque después viene el cambio radical, niño. Así mismo. Como también puede ser por allí lo opuesto. Ahora se está motivando el hincha de Cerro por una cuestión de horario a partir de 19:30, faltando 30 minutos Pero para no llegar está allí. Víctor pues para pronosticar ese tema. Claro. Ok, sí, Víctor, por tu experiencia No, acá no hay más de 100 personas. al ser el socio, ¿iría a 19:30, Víctor? ¿Tu experiencia? Baja, generalmente cuando antes, final del primer tiempo, aquí todavía no reporté final del primer tiempo en Dos Bocas, Guaraní le está ganando 2-1 a Nacional. Sí, baja, hay diferencia, el hincha de Cerro se acostumbró a ir a la olla y ni siendo asociado esa misma gente va al Defensores. Generalmente en los partidos que Cerro se mudó al Defensores, obviamente excluyendo Clásico, un partido decisivo ante Libertad, el promedio no suele subir de 5.000 personas. Oye, menos, va a haber menos, Víctor. Y sí, incluso por lo que van reportando sería menos, pero como máximo y siendo optimista creo que se llegaría a 5.000. ¿Qué vos sos, Giorgio? No, si es que aparecen todos, Arturo, porque en realidad, insisto, hay mucha diferencia en la cantidad de gente que va a la olla a la que va al Defensor e incluso Cerro Porteño. Muy bien, echa la consulta del niño para Víctor. Ahí terminó tu partido, Víctor, ganando Guaraní parcialmente.
Así es, Danilo Santa Cruz y Gaspar Servio de penal los goles para Guaraní, Diego Duarte para Nacional, se levantó sobre el final Nacional porque estaba más para el tercero Guaraní, en los últimos minutos descontó y estuvo cerca en otras situaciones, o al menos rondando el equipo de Nacional el área de Guaraní. Igual hay que decir que los dos equipos tienen problemas en el fondo, así que como pintó el panorama en el primer tiempo es probable que hayan varias situaciones de gol en la segunda parte. Muy bien, señores, ganan Pedro Juan Caballero 2 de mayo por ahora 1-0 a Libertad. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. Le saluda el apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Partido más que atractivo, sin duda, es el que se está viviendo en Pedro Juan. Inclusive algo cargado allí en el inicio, con algunas entradas, con algunas pataditas, algunas tempraneras tarjetas de Carlos Paul Benítez. Tempranito le sacó al juvenil Escobar, por ejemplo, de 2 de mayo. Decía, si esta va a ser su línea arbitral, va a sacar un par de tarjetas. Y sí, fue su línea arbitral desde el comienzo del partido, porque tempraneramente a los 4 minutos de juego ya mostró una amarilla el jugador del 2 de mayo, pero después fue lo opuesto. Los que se comenzaron a acelerar fueron los de Libertad. Una de Néstor Jiménez, reclamos también del propio Santa Cruz, y ahora sobre el final a los 40 Campuzano por una falta, pero después tratando de apurar el nombre del 2 de mayo, como ya estaba abajo en el marcador, porque tempraneramente vino el gol, 8 minutos del primer tiempo, ese penal que va a dejar cierta polémica también allí. Era justito casi en el vértice del área la posición, sí, pero en la imagen allí en cámara lenta, con la foto de la situación, sí, el brazo está arriba y termina rozando el codo en la aceleración del juego, como que pasó de largo la acción, pero es cierto, está Ulises Mereles, se analizó la acción, le llamó a Carlos Paul Benítez, no dudaron y sancionaron el penal después de esa revisión, y pateó muy bien Brian Ayala, un jugador de mucha experiencia, decía en un momento, onda fútbol de salón o futsal FIFA, fuerte al medio, y si bien es un arco grande que te da la posibilidad de patear los costados, últimamente se elige mucho el tema del medio. Mourinho se nota que lo tenía estudiado, por eso aguantó, esperó, pero movió los brazos y era imposible detener ese cañonazo sobre 8 de partido. Hasta esa parte, una situación de gol tuvo el equipo del 2 de mayo, una buena proyección de Barreto, un despeje de Campuzano, le quedó rebote a Castro, que había robado nuevamente esa pelota, sacó el tiro de media distancia que se terminó desviando en Jiménez, defensor de Libertad, y fue el primer aviso que daba en el comienzo el equipo de 2 de mayo, que entró a presionar, a morder, a luchar, a pelear, y se encontró con un Libertad en ese comienzo con ciertas dudas. El penal le vino muy bien al 2 de mayo, si bien deja la imagen Libertad en los últimos minutos, que como que quedó ahí cerquita del empate. Tuvo 2 chances, una de Franco peinando la pelota después de una buena proyección de Espinosa sobre el perfil izquierdo, es cierto, se fue afuera ese balón, pero pasó cerquita, y la de Roque después, a espalda de los centrales, por detrás de Rodríguez, por detrás de Sosa, otro balón filtrado desde el sector izquierdo, porque cargan mucho por allí. Trata de aparecer también Alejandro Silva, que hoy es titular allí en el trabajo con Hugo Martínez, pero le entraron duro en un par de ocasiones a Alejandro Silva, por eso se quejaron los jugadores también de Libertad, pero definitivamente, mirando el banco que tiene Libertad, se vendrán variantes de cara al segundo tiempo. No sé si ya en el comienzo o a lo largo del segundo tiempo, porque se lo vio muy activo a su entrenador, levantando permanentemente la mano, dando indicaciones. Hablamos del técnico de Libertad buscando una respuesta, una solución a ese comienzo que no fue bueno y que se encontró también con el tempranero penal allá a los 8 minutos y la ejecución de parte de Ayala para el gol de 2 de mayo, que en minutos vamos a repasar. Pero mirando así el banco, nombres por ejemplo como el de Aguilar me parece que puede ser importante allí arriba para darle frescura con Roque, sumar a un delantero más. Ver quién es el volante que va a salir allí. Veo jugadores como Merlini, que viene a hacer un desgaste importante, siendo uno de los destacados en el último partido de Copa ante River. Corrió bastante, el propio Lucas Sanabria. Por eso como que mechó, fue cambiando. Hoy ingresó Alejandro Silva, ingresó Martínez. Titularidad también para el juvenil Villalba. Pero hay otros nombres importantes que me parece que pueden llegar a tener minutos en el segundo tiempo en el conjunto Gumarelo. Pero todo se dio de forma tempranera. Ese penal, la ejecución, el brazo arriba de parte de Franco y en la ejecución Brian Ayala. En el relato de Jorge Casal vamos a repasar lo que fue el penal para el equipo norteño. Le va a pegar de zurda Brian Ayala, chance magnífica
para abrir el marcador a favor del equipo local. Le pega el zurdo, el futbolista de la zona de Pedroso Pacaraí. Arranca Brian Ayala con la zurda. Vendrá el disparo. ¿Es gol o no? Atención, señores. Está el arquero Morínigo. Va Brian. Gol, 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 gol. Gol. Del 2 de Mayo, de Brian, de Ayala, Brian Ayala. Señores, no quería saber absolutamente nada de colocar a una esquina. Fue y lo fusiló. Una bomba que estalla allí en el arco de Morínigo al medio. Lo aguantó Morínigo, extendió los brazos, pero era imposible. Un misil, bombazo al techo del arco al medio de Morínigo. 2 de mayo llega el primero en Pedro Juan Caballero, fecha 15 de la apertura. 2 de mayo 1, Libertad 0 de penal, bombazo de Brian Ayala. Y de esa manera llegó el gol de Brian Ayala. Repito, después fue creciendo a poquito Libertad, pero principalmente allá por los 30 minutos del primer tiempo comenzó a tener la pelota. En cuanto a la posesión, están igualados ambos 50 y 50 con la posición correspondiente, pero el trabajo de Espinosa es bastante bueno sobre el perfil izquierdo. Así como están descansando algunos, me parece que definitivamente esos nombres del lado de Libertad definitivamente terminarán por ingresar en el segundo tiempo. Jugador de rasgo de Lucas Sanabria, del propio Aguilar, Merlini, son fundamentales dentro de esta estructura, pero que hoy también tienen de parte de Galeano la posibilidad de descansar un poquito, de estar en el banco, pero se encuentra con un resultado, si se puede decir así, sorpresivo, si bien se sabe que 2 de mayo en su terreno es fuerte. Le cambió el partido en esa expulsión de Domínguez porque el rival que fue allí sufrió. No fue para nadie fácil el terreno, se hace muy fuerte 2 de mayo jugando en su casa. Es más, decía el otro día como que extrañaba ese rendimiento de pelear, de morder el partido ante el Cerro, pero todo cambia cuando se da la expulsión. Ahora, estando con los 11, se nota ese equipo que lucha, que batalla, que pelea del 2 de mayo, que es cierto, tiene también sus limitaciones, sus complicaciones. Hoy Libertad supo encontrar en balones largos a espaldas de los centrales, tanto de Rodríguez, de Sosa, como también del propio Barreto, alguna complicación dentro de la zona defensiva. Y en un par de cabezazos estuvo cerca de llegar a la paridad del equipo de Libertad. Pero tiene con qué para jugar mejor Libertad en el segundo tiempo y definitivamente seguro lo va a hacer en caso de que encuentre alguna variante de cara al segundo tiempo. Así acabó el partido con la victoria de Jorge. 2 de mayo, 1-0 ante Libertad. Regresamos hasta el Defensor del Chaco. Sí, señor, adelante. Correcto, gracias, Niño. El ambiente tal cual lo veníamos graficando con Carlos Alberto Quise. Los jugadores de General Caballero dentro de la cancha, se espera por Libertad, el regadío continúa, pero esta es la música que pueden escuchar ustedes. Es la música que suena muy fuerte. Máximos Cumbieros, señor, grupo local. Ya creo ¿Cómo que se llama el grupo? Máximos Cumbieros. ¿Y quién es cantante? Se me fue allá el nombre. Tengo la punta. Pero David, ese es tu Pablo, niño, sí, ¿verdad? sí, un grupo paraguayo de Cumbieros. Con razón. Sí. ¿Cómo se llama el grupo? Máximos Cumbieros. Y Vamos, además compadre. dice una parte que dice Máximo Cumbiero, está para más. Pero vámonos a que cante nomás el Máximo Cumbiero. Se niño, llama ¿te Juan parece? Aranda, ¿Quién es lo que se llama Juan Aranda? el cantante de Máximos ¿Y Cumbieros. cómo dice la pero letra, tiene niño, otro. el cántico? Tengo que escuchar. Cantá, niño, cantá. No, sí, el cántico. Máximo Cumbiero, está No, para más. pero Esa era el niño su, canta, como su bro. estrofa principal, así. Es un grupo, creo que ya está extinto no hoy, pero es un grupo tradicional de 15, 20 años atrás. Oye, de la estos cumbia palos, ¿y nacional. cómo se llama el tema, Rodrigo, que vos cantás? Ahí está, este es. Y va a cantar, niño. Pasa que este tema no conozco. El de Rodrigo sí me animo. Pero a capela, no mañana, después nomás el de Rodrigo. que sea. Bueno. ¿Cómo- Hoy estoy cómo motivado al le ser digo que domingo. llama tu tema? Mañana Que vos- puede que se apague la voy al ser domingo. Bueno, Estoy canta motivado. vos, ¿cómo le digo? Me va a poner oído ahí, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Ahí va a poner como le digo Gustavito, porque es el tema 1 del niño Jorge, que no aceptó que lo represente. Pero bueno, eso fue hace cuánto, niño, cuando cantaba, hace 10 años por ahí, ¿verdad? Y sí. Hoy ya tengo orden superior de no pisar carajo. Escenario. Víctor Brillaba, novedades.
Aquí ya listos los protagonistas para el inicio del segundo tiempo. Hay un cambio en Nacional. Gustavo Caballero reemplazando a Aldo González. Pitazo inicial para la segunda parte de David Ojeda. En marcha la complementaria en Dos Bocas. Se está ganando Guaraní 2-1 ante Nacional. Muy bien, gracias Víctor. Jorge, usted. Gracias, señor. Se vendrán al parecer variantes, o por lo menos Merlini. Bautista Merlini, camiseta 8 del lado de Libertad, una de las variantes. Volvió 2 de mayo, volvió Libertad y se da una modificación del lado de Gumarelo. El que va a ingresar es Merlini. En realidad está Libertad, esperamos todavía por el 2 de mayo. Creo que me escucharon cantar y no quieren salir los jugadores del 2 de mayo, pero ya vendrán en minutos los jugadores del 2. Muy bien, estamos esperando por el 2 de mayo Libertad, Juan. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones más una Audi Q2, una Toyota PZ4X, el Pozo Misterioso. Sale una Chevrolet S10 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Se pone muy. Charlando allí Aquino, Sergio Aquino, asistente de Ariel Galeano. El entrenador le dice algo justamente a Aquino. Señores, Merlini va a ingresar en el equipo de Libertad. Hasta Aquino regresa el 2 de mayo. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferro Pares es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio, teléfono 220-737 Ferro Pares, a 42 años construyendo contigo. Secarropas Mape de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ahora sí pisa el terreno de juego el conjunto norteño. El 2 de mayo sin variantes, aparentemente el conjunto del 2 de mayo elevando una plegaria al juvenil Escobar, al igual que Balbuena, que está cerca. Señores, va a comenzar el segundo tiempo. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresa Bautista Merlini, camiseta 8 en Libertad, y se va al juvenil Villalba. Va a comenzar el segundo tiempo frente a la pelota justamente Merlini allí de cerca con Hugo Martínez. Se vendrá la orden del juez. Ya arrancó el periodo complementario en Dos Bocas, donde Guaraní le va ganando a Nacional 2-1. De fondo en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño ante General Caballero. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas desde 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. La orden del juez, mueve Libertad, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Va Espinosa sobre costado izquierdo, va al piso, falta, agiliza, acelera Espinosa, espera, le dice el árbitro. Pelota en movimiento, tiro libre, campo rival, tiro libre para el Gumarilo. La mejor financiación te ofrecen Bancop y Tapero Villa. Podés llevarte un Ranger a un territorio 2024. Bancop crece desde la raíz. Ante cortes de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Merlini jugando para Alejandro Silva, ganó fondo de cancha, otra vez para Merlini, cabecera del área, apunta al volante, pifia Campuzano, le queda el rebote a Pili sobre la zona derecha, retrocede todo con Viera, va Libertad plantado en terreno enemigo, levanta centro a Viera, la pelota para Franco, dentro del área, atento el arquero, Servín, y si va a quedar acostado Servín, fue el choque allí Franco, a destiempo, Servín en el piso. En Luomo conoce la nueva colección y vestir, experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Jorge, Arturo, estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cerro Porteño juega con Jan, Ana Benítez, Ronaldo de Jesús, Brock y Miguel Benítez. Aguayo, Piri, Carracal, Cecilio, Carrizo y Ferfer. Llena tu tanque con Super 95 aditivada, su fórmula tecnomolecular, mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. cargando Libertad que busca el empate Merlini, al piso, falta de Ramírez, el árbitro dice que hubo infracción sobre Merlini, pide tarjeta Merlini, tiro libre en su terreno, tiro libre para Libertad. Próxima fecha para ambos equipos el viernes 3 de mayo, 20 horas. Libertad enfrentará a Cerro en la Huerta. Por su parte, 2 de mayo. El domingo 5 de mayo, 19:30 horas en Villarliza ante Sol. Le pega Hugo Martínez, va por la igualdad Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La temática es la misma, señores, que la primera etapa Libertad propone, lo espera el 2 de mayo para contragolpear. Barroque Santa Cruz sobre la zona derecha, encara Roque, pierde la pelota ante la marca de
César Castro, insiste Roque. El árbitro dice que siga el fútbol. Pedía falta al volante de Libertad, Alejandro Silva, al piso. No hay infracción que dice el juez, que habrá tiro de portería para el equipo del 2 de mayo. Gran feria de oportunidades NGO, hasta el 70% de descuento, 3 y 4 de mayo, Centro Logístico Avelino Martínez, con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Reclama una tarjeta, mira cómo me dejó. Levanta el brazo el jugador del 2 de mayo y le pega a la altura de la boca. Y al parecer como que está con un poco de sangre en la boca, en el labio allí. El jugador Alejandro Silva, pero circunstancias del juego, dijo el árbitro Carlos Paul, por eso no hay tarjeta para el hombre del 2 de mayo. Está muy enojado Silva porque le rompieron el labio. Continúa ganando 2 de mayo 1-0. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomera Automotores. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? 6 minutos del segundo tiempo en Dos Bocas. Aquí de vuelta empezó con un ritmo interesante, así como en la primera parte, pero volvió a suceder. Se para el partido, caído Daniel Rivas para recibir la atención tras un choque con Danilo Santa Cruz. Veremos qué tanto puede afectar al desarrollo del partido, porque Nacional empezó con otra postura, tratando de atacar desde el inicio con la rapidez de Gustavo Caballero por fuera, y Guaraní tratando en este caso de apelar a la velocidad de Adrián Alcaraz, porque Nacional va a comenzar a dejar espacio seguramente con esta desventaja y va a tener que arriesgar un poco más en este segundo tiempo. Ahora se reanuda el partido, 7 de la complementaria, gana el legendario 2-1 ante la Academia. En el Brasileirão, minuto 6 de la primera parte, Juventud le está ganando 1-0 al equipo Atlético Paranaense. En la visita está jugando el ex Olimpia, Mateo Gamarra. Muy bien cargando el conjunto del 2 de mayo, se va metiendo sobre la zona izquierda. Pica Castro, se le fue la pelota lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Allá la gana fondo de cancha, coloca centro equivocado, pelota por línea de fondo, tiro de portería para el Gumarino. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino de Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos en una etapa. Rubilock, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo 1, Libertad 0. En su seguros Chaco. Monumental. Falta sobre Merlini, tiro libre, sobre costado izquierdo en ataque, tiro libre que corresponde al Gumarino. Llegaron a Bristol las tecnoofertas, renovate con lo mejor en tecnología, notebook, tablet, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Alejandro Silo y el centro, pelota Laravino, afuera, increíble, aunque el banderín está arriba. Espinosa saltó, se elevó solo el testazo cerca del poste derecho. Banderín arriba, llegó Libertad, niño. Sí, avisó, es cierto, terminando la posición adelantada, el tiro libre allí de Alejandro Silva, adelantado el hombre de Libertad, pero igual está avisando en el juego aéreo. Ya en el primer tiempo tuvo dos, una de Roque y otra del propio Franco. En esta, el que estuvo cerca del cabezazo fue Espinosa. Le sancionaron los 6. Igual era una jugada fina. Si llegaba a ingresar la pelota, me parece que se iba a analizar. Pasó cerquita en esta el cabezazo de Espinosa. Saque de meta para el 2 de mayo. Decidí bienestar y certeza en Siquín. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Va el pelotazo largo de parte de Servín. Se metió dentro del área, pero no pudo rematar. Balbuena, se le termina yendo la pelota. A recaptura Libertad con Viera. Viera le pide a sus compañeros que se muestren. Viene a la salida, jugando sobre costado izquierdo. Pelota para Néstor Jiménez. Se viene Espinosa, busca la paridad del equipo de Libertad. A todo ponerle Pistoni, líquido para alrededor verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistoni, tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va Merlini sobre el sector izquierdo, se le termina yendo la pelota a Merlini. Señores, habrá balón en su campo, salida de Barreto para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota desde el fondo, Miguel Barreto, lateral derecho del conjunto local del 2 de mayo. Pelota para Llano, golpea de cabeza para adelante. Jiménez no puede.
puede. Insiste Balbuena, viene la marca de Viera. Otra vez lateral en su campo para el equipo norteño. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% de descuento 3 y 4 de mayo. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Saludos para Nico, Javier y Mateo Mayereyer, hinchas fanáticos de Olimpia en la zona de Fernando de la Mora, reportando sintonía. Así que saludos para la familia Mayereyer. Tiro libre en su terreno, pelota para los de Mayo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana, buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Esto va para Víctor, Jorge. Si hay 3.000 pagantes acá es mucho. Escuchaste, Víctor. Perfecto. Es mucho. Mirá que vos sos pronosticador, pero esto es desolador en el defensor. Ya volvemos. Carga Franco, se mete Franco, va al piso. El árbitro dice que hubo falta. Falta de Ramírez, se apura todo. Libertad está acelerado. Lumarilo le pide calma a Carlos Paul Benítez porque la pelota estaba en movimiento. Tiro libre para Libertad. En Comecipar podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%, con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos Franco mundialmente. para el gol, aguardame Franco, vino el arquero. El arquero Servín, qué mal le pegó Franco. Solo dentro del área le pegó con la zurda. Algo mordido, pifiado el remate de Franco. Llegó Libertad, niño. Bien Merlín en la jugada previa. El pase a Franco controla, pero a la hora de tirar el tiro allí el zurdazo fue a medias. Es más, creo que termina pifiando esa pelota, por eso va fácil a las manos de Servín. Pero buena jugada previa de Merlini. En esta llegó Libertad. En Uruguay, minuto 88, Nacional con Gabriel Báez y Antonio Galeano desde el Vamos. Federico Santander ingresando a los 67 de visita. Es derrota 2-1 a Cerro. Sigue ganando los de Baño 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Va Martínez sobre el sector izquierdo, avanza el equipo de Libertad. Luego este ataque, marcamos el tiempo de juego. Busca la pérdida del Gumarilo, el puntero cae por ahora en Pedro Juan 1-0. Se mete Hugo Martínez. Martínez aplica el freno. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Y su seguros Chaco. Monumental. De fondo en el Defensores del Chaco, señores. Cerro Porteño frente a General Caballero. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Espinosa encara, pierde la marca. Barreto pierde la pelota. Insiste Espinosa. Gana fondo de cancha sobre el sector izquierdo. Juega por abajo para Hugo Martínez. No llega. La pelota le va quedando a Roberto Ramírez. Falta. Y Campuzano tiene tarjeta. Tiene que cuidarse Álvaro Campuzano. Llegó a destiempo contra Escobar. Tiro libre. Pelota para el 2 de mayo en su terreno. Rosada App, la tienda online de casa. Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa. Rosada, en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando a Castro, que subió poco en este partido. Lateral izquierdo del equipo local. Va Brian Ayala. Encara, se mete en diagonal al piso. Falta, manotazo de Piri sobre Brian Ayala. ¿Qué tiro libre va a tener la cabellera Velar al 2 de mayo, niño? Muy buena chance. Aquí reclaman porque hay tarjeta. Sí, amonestado Iván Piris. Ya está amonestado Campuzano, Néstor Jiménez. Ahora Piris es el cuarto porque el otro es Roque. Pero hablando de los jugadores en la zona defensiva, le pone el cuerpo justito allí Piris cuando ya venía ganando Brian Ayala. Muy buena chance tendrá, a ver cómo está en el juego aéreo el 2 de mayo. Sufre en defensa en el juego aéreo el 2 de mayo, pero en ataque veremos cómo le va. Tiro libre que corresponde al equipo local. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y con
cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Prepara dos variantes el equipo del 2 de mayo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Erimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y mucho más. Por cada compra o instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Chile, la U de Chile goleó 4-0 de visita a Huachipato. En el equipo local jugó todo el compromiso el atacante paraguayo Cris Martínez. Vendrá el tiro libre. Atención, cerca del área de Ayala. Coloca centro frágil. Regala Ayala el tiro libre y no pasó nada. Saca Piris, lateral de todas maneras en ataque para el equipo local. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Sigue buscando el segundo Castro para el conjunto local. Instalado en terreno de libertad, pelota al área. Corre, no va a llegar Balbuena. Atento el arquero Morinio, sale rápido, deja para Espinosa. Libertad sigue presionando, tratando de emparejar el juego. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Integran Frutos de los Andes PY. Mirá, Merlini se toma con Ramírez. Cara a cara. Sí. No se le achicó, epa, y ahí le tiró la camiseta a Merlini después a Ramírez. Ese cara a cara, el árbitro le llama a los dos, pero va a ser amonestación verbal en principio, tanto para Ramírez, le da de 2 de mayo, como también Merlini. Y el árbitro le llamó para que se arreglen, pero no, al final se siguen diciendo cosas. Mira, Merlini no. Ramírez le dio la mano, pero el que se puso loco es el chiquitito Merlini. 14 de juego, segunda etapa, ganan los de mayo 1-0. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Dos cambios en el conjunto local, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Por lo que va a ingresar es Elías Alfonso. Vamos a confirmar quién se está retirando allí lentamente, si no me equivoco es Caballero. Caballero, uno de los que se va a retirar allí, y el otro que está para ingresar es, vamos a confirmar, Elías Alfonso por Marcos Caballero, camiseta 7. Se va también Brian Ayala, y el otro que está para ingresar es Ronald Cornet, camiseta 38. Cornet a la cancha por Ayala, dos variantes del lado del 2 de mayo. Sacando en limpio Elías Alfonso y Cornet al campo. Vendrán dos variantes también en instantes en libertad. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra a precio mayorista. En el Ahorrazo encontra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. ¿Cuánto va de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. 2 de mayo 1, Libertad 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Saca de puntín desde el fondo René Rodríguez, zaguero del 2 de mayo. La pelota le va quedando a Matías Espinosa. Se apoya en el arquero. Hablamos de Morinio. Morinio va a sacar, prefiere el pase corto allí con Jiménez. Otra vez con Morinio. Va moviendo la pelota en su terreno al Gumarelo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Unidorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos en Vega Línea, hasta el 50% de descuento para compras en web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Camiseta 26 para Ernesto Caballero, y el otro que se prepara es Aguilar, el delantero, camiseta 9, dos variantes en minutos en el Gumarelo. Va Franco, la pelota para Marlini, cabecera del área. Avanza por la izquierda Matías Espinosa, va Libertad por el empate. Pelota al área. Serdín seguro, se queda con la pelota el arquero del 2 de mayo. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril. 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 de Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Castro tiene la pelota, profundiza sobre Elías Alfonso, pica el recién ingresado futbolista del conjunto del 2 de mayo. Castro recuperó, viene el segundo, está solo el juvenil, vino, está afuera, increíble. Escobar solo, el debutante, era definirlo a un costado, le pegó por encima del arco. Explíquelo, niño. Era la noche de consagración, para tener la foto, para guardar el video, el debutante. ¿Qué pelota termina robando aquí el jugador del 2 de mayo? Si no me equivoco, era Cornet, que le robó, se durmió en el fondo Viera, el pase para el compañero solito dentro del área, ya estaba totalmente fuera de carrera Jiménez,
ante la salida de Morínigo, él y el arquero nada más, muy abajo sobre el travesaño, lo tuvo allí el chico, el juvenil. Escobar era el debut soñado, marcarle un gol a Libertad era el segundo, se lo perdió. Se salvó de manera milagrosa el Lumarilo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recortada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Ernesto Caballero ingresa allí por Campuzano y vamos a confirmar otro que se retiró a la cancha. 26 Ernesto Caballero y 9 Aguilar, el delantero. Dos variantes del lado Gumarelo. Vamos a confirmar, creo que el otro que se fue es Alejandro Silva. La pelota de Roque Santa Cruz, cruza la marca Rodríguez. El balón se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ernesto Caballero tiene la pelota jugando sobre Hugo Martínez. Martínez lanza sobre el costado zurdo. Allí tiene Martínez la pelota, pica Espinosa. Insiste Hugo Martínez, presiona Libertad que acaba de salvarse de manera milagrosa. Si puede mirar, Gerardo, el mensaje que le envíe ese hijo, que por favor. Muy bien, va Franco. La pelota le queda al juvenil Escobar que falló una increíble. Se equivoca el juvenil Escobar en esta. Recupera Libertad con Viera. Gran feria de oportunidades LGO, hasta 70% de descuento 3 y 4 de mayo. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza LGO. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Néstor Jiménez tiene la pelota, señores. Se viene el equipo de Libertad. Pelotazo largo, pica Aguilar. Atento el arquero. Shervin controla seguro, casi 19, segunda etapa. Ganan los de mayo 1-0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida, rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barto tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barto, un golazo. Se va metiendo, atención Merdini, pica Hugo Martínez. Solo Roque Merdini para el empate. Roque tiene dentro del área, vino el arquero. Piden penal allí sobre Franco que cayó al piso. No pasa nada para el juez, se queda Servín con la pelota, niño. Reclama Roque, vamos, dice Galeano, me quedó la duda si hubo o no contacto con Franco. Prosigue la acción, es más, se viene el ataque del 2 de mayo. Está totalmente jugado Libertad y eso también produce algunos espacios en la zona defensiva. Es algo lento el central de Diego Vera. Por eso se perdió en la anterior una situación clara el 2 de mayo en una pelota que robó muy bien Cornet. Victoria de momento del 2 de mayo 1-0. Y llegaron los imbatibles en los supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Vallano, ya vamos a marcar el tiempo de juego. Pierde la pelota Llano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Romelo Galarmas, estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo 1, Libertad 0. Y su seguros Chaco. Reitero, señores, una clarísima chance que terminó desperdiciando el juvenil Claudio Escobar, que pudo ser el segundo para el equipo local, que continúa ganándole al puntero 1-0. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con garantía de la cooperativa Shortizar. La pelota del arquero Morínigo pone el balón sobre la zona derecha. Allí tiene Viera por el medio. Se muestra Ernesto Caballero con el esférico. Retrocede todo. Otra vez con Morínigo. Lanza por la izquierda. Allí aparece Jiménez. Juega Libertad de momento en su terreno. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Espinosa levanta centro sobre Aguilar, mete la cabeza sacando el zaguero Sosa del 2 de mayo. La pelota en mitad de terreno, se viene Cornet, lanza sobre la derecha para Alfonso, que es bueno en el mano a mano, lo encara Jiménez, pierde la pelota Alfonso, recupera Barreto, otra vez con Elías Alfonso, se metió en diagonal, dejó la marca de Espinosa, quiso apoyarse allí en el delantero, Escobar no alcanza, saca la defensa Gumarela. Inscribite en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAIS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Reclama una falta Aguilar, el árbitro deja seguir, presiona sobre costado izquierdo Merlini, busca por arriba, baja para Aguilar, falta
Falta de Merlini, se vuelve loco Merlini allí con entra el árbitro Carlos Paul Benítez, que dice que hubo infracción de Aguilar, tiro libre en su terreno, tiro libre para el 2 de mayo. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de esterías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love Your. Tiempo de juego y marcador, Víctor, en cancha de Guaraní. 25 minutos del segundo tiempo, está ganando Guaraní 2-1 ante Nacional y está cada vez más cerca la academia de llegar al tanto de la paridad con empuje, en realidad sin traducirlo en situaciones sucesivas claras, pero Guaraní está ganando mucho también en su propio campo. Muy bien, sigue ganando Guaraní, quedó tendido, es llano y el árbitro va. ¿Cómo se enojan los futbolistas de Libertad? Porque ahora quedó tendido en el campo. Balbuena, el delantero del 2 de mayo, gana local 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Los lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar. Ardis López a las 20 en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño, General Caballero. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana se va a cerrar esta fecha 15. Olimpia recibe a Meliano, 19:30, pita José Méndez. En el bar, Fernando López. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonaria con CNTC por Emoy. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Señores, me parece que ya no va a continuar Escobar, el Jorge, Arturo. Un segundo, tenemos que armar los equipos. Contigo, Jorge. Muy bien, saca Jiménez. La pelota le va quedando sobre la punta derecha. Ernesto Caballero. Sí, Germán. Tenemos las confirmaciones de ambos equipos, Jorge. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Adelante, Germán. Cerro Porteño forma con Jan en portería, Alan Benítez, Ronaldo de Jesús, Eduardo Brock y Miguel Benítez en defensa. Mediocampo, Gabriel Aguayo, Robert Piris de Amota, Rafael Carrascal y Cecilio Domínguez. Más adelante, Federico Carrizo. Y bien, como referente de ataque, Fernando Fernández es la alineación titular de Manolo Jiménez en Cerro Porteño. Por el lado de General Caballero, forma con Gustavo Arévalos en portería, Alan Vargas, Manuel Romero. ¿Tenés los números, por favor, cómo se paran? ¿Tenés los números de los de General Caballero, Germán? Sí. Bueno, entonces vamos despacito nomás. ¿Y cómo se paran defensa, mediocampo y arriba? ¿Tenés o esperamos después? Tenemos, Arturo. Bueno, Arévalos en la portería, lateral derecho. Alan Vargas, lo tengo a Alan Vargas, casaca 19. ¿Es él el lateral derecho? Es como estamos armando. Vamos a... No, después entonces consultá, preguntamos bien. Perdón que lo haga al aire porque es así. Ya volvemos, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Robelog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 1, Libertad 0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota le va quedando en la salida, despeja Castro para el 2 de mayo, buscando, atención, el juvenil. No llega el esférico Escobar, balón a un costado lateral en ataque para el equipo del 2 de mayo. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado, liquidamos de verdad. Liquiban de Electroban, acércate a tu sucursal más cercana, contacta al 519-3000. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Está preparando otra variante el conjunto local, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Juan Feliu, camiseta 35. Juan Feliu y se va el juvenil Escobar de buen partido, aplaudido. Vamos, dice allí el chico Escobar, que pide el aliento de la gente. Tuvo una buena chance. Claudio Escobar se va, ingresa Juan Feliu, 35, el número de camiseta para Feliu. Muy bien, allí está la tercera variante en el equipo local que gana 1-0. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Abril esta oportunidad de comprar Koala, comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. La pelota sobre la zona derecha, atención, se viene Barreto jugando para el recién ingresado Feliu, que suele jugar de lateral derecho, ahora como volante porque sigue de lateral Barreto en el equipo local. El balón le va quedando al zaguero Rodríguez, lanza el esférico sobre el costado izquierdo.
izquierdo. Allí aparece Castro, baja de cabeza. Va Cornet, encaró, escapó de la marca de Piris, que está amonestado. Atención, pica solo Castro, va a colocar el centro, perdió tiempo. Insiste Castro, que dice el asistente lateral cerca del banderín para el equipo de los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el segundo el cuadro local. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Benita, Eusebio Yara, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Intenta, busca, pero no encuentra el espacio. Libertad está esta parte, se está defendiendo bien 2 de Mayo. Cuidado con esta contra del 2, pero no, terminó en la nada. Terminó perdiendo la pelota en ataque Elías Alfonso. Pelota para el equipo local. Gran feria de oportunidades, Erigeo, hasta 70% de descuento, 3 y 4 de mayo, Centro Logístico Avelino Martínez, con el pacto de confianza Erigeo. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Se va metiendo sobre la derecha Piris. Piris tiene el control de la pelota, buscando la salida del conjunto de Libertad con Jiménez. Cruzó mitad de terreno, se muestra Mardini, tiene la pelota, va Mardini, quiere empatar al equipo de Libertad. Fútbol mexicano, Cruz Azul de visita le ganó a Toluca por 1-0. En el equipo rojo del Toluca, titular Juan Escobar. Ingresó a los 76, Robert Morales. Insiste Libertad con Jiménez, va por la paridad, viene para el Gumarelo. Con tus tarjetas de crédito Bancopp, los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancopp, crece desde la raíz. Ante cortes de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? 30 minutos del segundo. Ya vamos 2-1. Sí, 2-1. Reiteramos, Víctor, gana Jorge. Guaraní 2-1. 31 del segundo tiempo, 2-1 gana Guaraní Nacional. Muy bien, pelota para el equipo de los de Mayo que gana 1-0. Más de México porque empataron 1-1 Pachuca y Mazatlán en el equipo visitante. Ambos cambiados a los 40 del segundo tiempo, José Colmán y Luis Amarilla. La pelota le va quedando, atención a Cornet, encara campo rival, saca Jiménez para Libertad. El Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Está el empate, Aguilar vino, travesaño y afuera, increíble. Aguilar solo, señores, dentro del área chica. Acción personal de Néstor Jiménez, el zaguero fue al ataque. Tomamente le dijo Aguilar con la zurda. La pelota da en el travesaño y se pierde afuera, niño. Muy buena jugada allí de parte de Jiménez. Hace el recorte correspondiente. Cede el pase, llega a tocar y chocar con el jugador de 2 de Mayo, pero igual logra controlar contra el pecho Aguilar y ante la salida del arquero. Ese toque sutil para elevar el tiro, dan el travesaño y afuera. Igual si llegaba a convertir, me parece se analizaba, porque para contra el pecho, pero me parece que acomoda con el brazo derecho, iba a ser en mano. Igual cierta atención nuevamente hacia la zona defensiva del 2 de Mayo. Mete todo el poderío ofensivo el técnico Gumarelo. A la cancha Tacuara Cardoso. Tiene a Roque, tiene a Aguilar, se fue ahora Martínez, se fue Hugo Martínez, ingresó Tacuara. 3 puntas en el ataque de Libertad. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloca, la remasa estés donde estés, indica Jorge. Y su seguros Chaco. Monumental. Con todo el potencial, Libertad busca el empate, la pelota de Merlí jugando para Aguilar al piso, falta, señores, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Libertad. Llena tu tanque con Super 95 aditivada, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar, más información al 218-4000 Caja Mutual. Va el centro frágil de Espinosa, controla en esta serie el arquero del 2 de Mayo, pelota que corresponde al equipo norteño. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Compartir calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierbo mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Se va metiendo sobre costado izquierdo Espinosa, jugando para Ernesto Caballero, que dice el asistente que ya traspuso la línea, intentó Espinosa, se le va el balón, toma un respiro. 2 de Mayo tras el asedio libertino, saque de costado para el cuadro local. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemín, acceso sur, casi perpetuo, Socorro y Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com.
Se va metiendo Barreto sobre la zona derecha. La pelota le queda a Elías Alfonso, busca Balbuena. Otra vez Barreto sobre el sector derecho. Va a disputar con todo Barreto. Falta. Excelente, inteligente, astuto Barreto a pelearla, señores. Se gana la falta por parte de Espinosa. Tiro libre para los de Mayo. Llegaron a Bristol la Tecno Ofertas, la mayor variedad de celulares y los mejores precios del país sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Le va a pegar a la pelota Cornet buscando segundos por arriba el equipo de los de Mayo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Le va a entrar a la pelota Cornet, tiro libre peligroso sobre la zona derecha para el conjunto de los de Mayo. En realidad un pase corto. Cornet de vuelta con la pelota, apunta al disparo. El arquero se dio el rebote, le queda Barreto. Insiste Barreto sobre la zona derecha. Quiere ganar fondo de cancha, va a colocar el centro, aplica el freno, juega la pelota para Feliu. Feliu se apoya ahora con Llano. Llano levanta centro, Cornet. Segundo de Feliu, no pudo rematar. Dilapida el 2 de Mayo, sale de contra. Ahora Libertad contra Guaracardoso. A todo por el Pistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Pistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Alfonso tiene la pelota pero no va a alcanzar. Intenta llegar Cornet, pelota al fondo. Estilo de portería, casi 34 de la etapa complementaria. Busca la salida, Libertad. Brasileirao 35 del segundo tiempo. Juventud y Atlético Paranaense van empatando 1-1. Asistencia para el gol de Paranaense de Mateo Gamarra. Saca desde el fondo con Morínigo para el Gumarilao. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Y La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Ibarroque, pero todo anulado. Banderina arriba, posición adelantada. Adelante, sí. Germán. Tenemos el equipo confirmado de General Caballero. Sí, escuchamos. 12, Gustavo Arévalos en el arco. Defensa, 19, Alan Vargas. 3, Manuel Romero, capitán de equipo. 16, Matías Valenti. Y 24, Tomás Lescano. Mitad de campo, 7, Teodoro Arce. 28, Juan Franco. ¿28 quién? 28 para Juan Franco. Sí. 30 de Pablo Ayala. El número 30 es Pablo Ayala. Y 23, Iván Duarte. En ataque, el 11 es Diego el Chino Martínez. 11 para Diego el Chino Martínez, junto al 9, Clementino González. Es el equipo titular que presenta Aureliano Torres esta noche en el Defensores del Chaco, Arturo. Correcto. Carga el 2 de Mayo, disparo al arco. Me parece que el banderín estaba arriba. De todas maneras, Morínigo tiene la pelota. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. 2 de Mayo, 1, Libertacino. Y su seguros Chaco. Está cayendo el puntero en Pedro Juan Caballero, 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Tiempo de juego, marcador. ¿Quién está mejor en Dos Bocas, Víctor? 38 del segundo tiempo, mejor Nacional, sigue apurando. Guaraní cada vez más metido atrás, pero por ahora lo gana el legendario 2-1, 38 del segundo tiempo. Sigue ganando. ¿Qué pasó? Yo también, ¿qué pasó aquí? De la nada se cayó el jugador de 2 de Mayo. O resbaló, pisó mal, pero de un golpe seco cayó el delantero. Me extrañó allí, me asustó un poquito. Ojalá que no sea nada grave, pero cayó de la nada el jugador de 2 de Mayo, pero nadie lo asiste. A ver qué pasó con el jugador de 2 de Mayo, que de la nada se cayó.
Falta de Barreto, cabecera del área sobre Roque, que tiro libre va a tener Libertad buscando la paridad. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Se va recuperando Balbuena, el que cayó al piso, prepara 2 cambios. El conjunto del 2 de mayo. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Uno es el experimentado ya, Arnaldo Zárate, mucho tiempo en la intermedia. 9, Arnaldo Zárate se va a Balbuena, que creo que en la anterior cayó, por eso pues ya estaba muy cansado Balbuena. 9, entonces Arnaldo Zárate por él. Y el otro que ingresa es Víctor Argüello, camiseta 10. 2 variantes, ya las últimas del lado del 2 de mayo. Camiseta 10, Víctor Argüello, no se deciden, hay una confusión, creo que no está funcionando el cartel allí, indicador, por eso le hacen el gesto nada más ya al jugador del 2 de mayo para que termine por salir, y es Llano. Se va Llano, ingresa de esta manera entonces camiseta 10, Víctor Argüello. Tiro libre peligroso para el equipo de Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va al centro, pelota arriba, señores, por parte de Piris. Gol de Guaraní. Sí, Víctor. Sobre 40 minutos del segundo tiempo, liquida el partido prácticamente Walter González. Letal contragolpe, asistencia de Richard Prieto, definición de Walter González. 40 de la etapa complementaria, Walter González pone el partido. Guaraní 3, Nacional 1. Prácticamente liquidado, Víctor. 3-1 gana el conjunto de Guaraní al equipo de Nacional. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Otra variante del lado de Libertad, antes de informar, Tacuara Cardoso aquí amonestado. Amarilla para Tacuara. Iván Ramírez ingresó camiseta 2. Iván Ramírez ingresó allí con la camiseta 2. Se fue Iván Franco. Muy bien, señores. Se viene Libertad con todo. 38, casi 39. Sigue ganando los de mayo. 1-0 a Libertad. Gran feria de oportunidades, Sergio. Hasta el 70% de descuento. 3 y 4 de mayo. Centro Logístico Avelino Martínez. Con el pacto de confianza IGO. Probaste el pack Fortini. Etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Va el equipo de Libertad con todo, señores, con Iván Ramírez sobre la zona derecha, aplica el freno, no hay falta, saca la defensa del 2 de mayo, reiteramos al autor del tercero en Guaraní, Víctor. Walter González, 40 minutos. Walter González, cuando va Alfonso lo liquida, viene el gol, va a rematar Elías, Alfonso perdió tiempo, increíble cabecera del área, pelota de Feliu, está habilitado, Feliu centro, a las manos de Morínigo, sigue desaprovechando el equipo local, niño. Qué chance, pensé que le iba a pegar al arco, no, se tomó allí de confianza, terminó queriendo eludir nuevamente en esta Elías Alfonso, fue buena la chance, después el pase para Feliu, se terminó apagando la posibilidad. Tuvo posibilidades ya para hacer el segundo 2 de mayo, como también Libertad de llegar al empate atractivo segundo tiempo de partido. Va a corner, ¿cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 1 Libertad 0. Y su seguros Chaco. Pelea con todo Roque Santa Cruz, no hay falta, pide infracción Roque al piso, no hay infracción para el árbitro. La pelota en poder del arquero Serrín, seguro el golero del 2 de mayo. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fabasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. A las 20 en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño, General Caballero. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando en la salida a Ramírez para el conjunto de Libertad. Aplica el freno, juega por abajo para el arquero Morínigo. Solo está Jiménez. Pelota sobre Néstor Jiménez.
Jiménez, se viene Libertad con todo, empuja el Gumarilo buscando el empate. Actualizamos la tabla de posiciones. Libertad 32, Cerro Porteño 26, Olimpia 25, 2 de mayo está llegando 24. Se mete Roque Santa Cruz, pierde la pelota, saca Castro desde el fondo, sale el equipo norteño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Se va mostrando en ataque sobre la punta derecha Iván Ramírez para el equipo de Libertad. Ramírez está en campo enemigo, levanta centro, va corriendo, Tacuara Cardoso, bajó para Aguilar, despeja Barreto, insiste Roque, saca esta vez Sosa, la pelota de Iván Ramírez, Ernesto Caballero con todo, Libertad quiere empatar el puntero del campeonato. Urizal, sede central España 330, Santarense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Ernesto Caballero para Néstor Jiménez, cerca del área, punta, levanta, centro con destino de Tacuara Cardoso, despeja Sosa, mete la cabeza Castro, banderina arriba, todo anulado, sentido Sosa, respira el 2 de mayo, tiro libre para el equipo local. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Mañana se va a cerrar esta fecha 15 de la apertura, 19:30 Olimpia, recibe Emiliano. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Quedó todavía poquito para el partido, a ver qué pasa con esta. Alfonso tira, cerca del travesaño, parecía el segundo niño. Buena jugada nuevamente, balón largo, peleó muy bien Zárate, uno de experiencia allí, logró peinar, sacó el derechazo Alfonso, cerquita del ángulo izquierdo del arco defendido por Morillo. Le voy a preguntar a Gerardo con esto, ¿con cuántos puntos queda el 2 de mayo? Y antes esta imagen es lo que pasa con Libertad. El derechazo, la pelota fue a las gradas y el director de cámara se queda allí con el primer plano del hincha de Libertad, tapándose el rostro con la camiseta. No lo puede creer el hincha de Libertad cómo le está yendo en este partido. No es el mejor de los juegos. O sea, ¿cuánto va 2 de mayo y cómo se queda la tabla así con Libertad si esto termina así, Gerardo? 24 puntos para el 2 de mayo, está a 8 del puntero Libertad con 32. Muy bien, se viene el segundo en camino, vino, está el arquero, rebote. Gol. Del 2 de mayo, aparece el 9, aparece Zárate, Arnaldo Zárate, señores, liquida el pleito, liquida el expediente, error garrafal de Jiménez en el fondo, Castro fue a pelear, recuperó, sacó el disparo, salvó al arquero Morínigo de manera fantástica, pero no estaba ningún zaguero, ningún compañero suyo para ayudarlo, y termina empujando con la pierna derecha Zárate, liquida el pleito, señores, en Pedro Juan Caballero, el puntero está cayendo, lo gana el local, lo gana el 2 de mayo, lo celebran los hinchas de Cerro, lo festejan los hinchas de Olimpia. 2 de mayo 2, Libertad 0, Arnaldo Zárate para el 2 de mayo. Monumental. Alegría y descontrol de los hinchas del 2 de mayo y también del arquero Servín, que salió a gritar, hace el salto allí correspondiente el festejo. Había perdonado 2 veces el gallo norteño, pero aquí picotazo del gallo, directo al repollo abajo para terminar por liquidarlo. El segundo corrió, peleó, luchó, toda de Castro, es cierto, quería su gol, tapó Morínigo, pero uno que está allí, siempre el hincha del 2 de mayo, aquel que lo conoció en la intermedia, pedía por el gol de goleador, un jugador con mucha experiencia, fue importante en la intermedia, cayéndose abajo, el tiro de Zárate para el segundo del 2 de mayo, se hace más fuerte que nunca en su casa, en la terraza
allí del norte, el segundo del 2 de mayo, ante el puntero, ante Libertad, está cayendo el invicto del líder. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 46 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. 2 de mayo, 2 Libertad 0. Y su seguro Chaco. Se juegan 5 más hasta los 50. ¿Cómo van las cosas en Dos Bocas, Víctor? Últimos aquí en Dos Bocas. 8 minutos y medio, se juega hasta el minuto 49. Muy bien, gana Guaraní 3-1. Merlín. Finalmente Merlini recibe la amarilla. Sí, Ramírez se portó, está haciendo un gran trabajo Ramírez. Está bastante caliente Merlini, que en la anterior metió una patadita, después metió la cabeza también y al final amonestaba el propio